Un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente a su curso Producción Más Limpia. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias para lograr una reducción de residuos. En primer lugar, hablemos sobre los beneficios de la reducción de residuos. Tiene beneficios económicos, es decir, que no debemos realizar pagos por tratamiento o disposición final cuando nosotros logramos reducir la generación de los desechos. Y obviamente tenemos beneficios de tipo ambiental, porque con esto optimizamos el uso de los recursos naturales. Siempre es importante tener en cuenta dentro de todo proyecto de producción más limpia que es posible reducir la generación de residuos en todas las fuentes de producción de los mismos. Para esto entonces tenemos una pirámide que se llama Residuo Cero. Dentro del programa Residuo Cero nosotros debemos ubicarnos en algún momento o en algún lugar de esta pirámide y verificar en dónde está nuestra organización. En el punto más bajo están aquellas organizaciones que piensan que los residuos no representan ningún problema. Luego están aquellas que piensan que los residuos solo representan problemas en cuanto a su eliminación. Están luego aquellas empresas que piensan que los residuos representan solamente problemas de legislación y costos. Luego están los que planifican reducir la cantidad de residuos. Luego están aquellos que han identificado los residuos y están llevando a cabo un control de los mismos. Luego están aquellos que piensan que la cantidad de residuos se reduce a medida que van cambiando su forma de trabajar. Posteriormente encontramos aquellos que están optimizando los procesos y obteniendo grandes beneficios y reducción de costos. Y aquellos que piensan que solamente un cambio de tecnología puede eliminar los residuos completamente. Es acá entonces en donde en este último eslabón se encuentran las empresas que tienen un índice de residuos cero. Bueno, pero entonces ¿cómo logramos que nuestra organización esté en residuo cero? En primer lugar debemos conocer las fuentes de generación de residuos. Para esto entonces debemos valernos del diagrama de entradas y salidas que nosotros identificamos en el módulo 1. Por ejemplo, en el área de la cocina tenemos como entradas alimentos crudos, aceites y condimentos, jabón de loza, productos de limpieza, agua potable, gas natural, energía eléctrica y electrodomésticos. Como salidas tendremos entonces alimentos preparados, residuos aprovechables orgánicos, residuos no aprovechables, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos aprovechables inorgánicos, residuos especiales como el aceite de cocina, vertimientos líquidos, vapor de agua, olores y ruido. Posteriormente nosotros debemos determinar cuáles de aquellos residuos que nosotros estamos generando poseen alguna característica de peligrosidad. Entonces recordemos que para que un residuo sea considerado peligroso debe tener una o más de esas características, que sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y o patógeno. De no ser un residuo peligroso debemos identificar en cuál de los residuos no peligrosos los vamos a clasificar, si es un residuo de tipo aprovechable orgánico, aprovechable inorgánico o no aprovechable. O si por el contrario corresponde a un residuo de aparato eléctrico y electrónico o a un residuo especial. Una vez nosotros identificamos los residuos generados, pues debemos consignarlo en un cuadro de resumen como el que aparece en la pantalla. Debemos registrar el área, el tipo de residuo. De tipo aprovechable orgánico tenemos cáscaras de frutas, alimentos en descomposición, verduras y sobrantes de alimentos. De tipo no aprovechable tenemos polvo, plásticos y vidrios no aprovechables, toallas de cocina, servilletas, esponjillas, limpiones y otros. Y así lo debemos clasificar con cada uno de los grupos que nosotros hemos identificado. Luego viene entonces la etapa de cuantificar los insumos y residuos generados. Para esto nosotros debemos hacer un análisis completo que involucra el desarrollo de balances de masa, en los cuales debemos identificar todas las entradas y salidas en un proceso o área productiva. Para hacer este balance de masas, entonces nosotros debemos valernos de medición de insumos, reacciones químicas y físicas de los insumos y las pérdidas de energía y masa. Posteriormente viene la etapa de fijar objetivos de reducción de residuos. Acá debemos entonces en primer lugar establecer metas de reducción de residuos, sea en cierta área y en un plazo de tiempo considerable para alcanzar este objetivo.
Luego viene entonces recordar aquellas actuaciones o proyectos anteriores con los cuales buscamos lograr la reducción en la generación de residuos. Si estos no fueron exitosos, debemos pensar por qué no lo fueron, de tal manera que el nuevo proyecto no tenga los mismos inconvenientes. Debemos también identificar aquellas barreras que han impedido el desarrollo de las alternativas para la reducción de generación de residuos. Si la barrera es, por ejemplo, alguna tecnología, o si la barrera es alguna persona que no quiere participar en los procesos de producción más limpia. También debemos definir líderes y responsables en cada uno de los procesos de áreas productivas y obviamente fijar metas y objetivos realistas, pero que a su vez sean ambiciosos. Una vez nos hemos fijado los objetivos de reducción de residuos, debemos medir entonces la producción de los mismos. Debemos hacer un cuadro de resumen como el que aparece en la pantalla, entonces ponemos el área o proceso, el tipo de residuo y cuál es el peso en kilogramos mes. Esto nos va a ayudar a llevar una relación de los residuos generados en cada una de las áreas. Debemos asimismo en la siguiente etapa involucrar a todas las personas, absolutamente todos los empleados y personas involucradas en cada una de las áreas pues deben estar dentro del proceso para lograr la reducción de los residuos en la fuente. El séptimo paso es poner en marcha todas las acciones para lograr los objetivos de reducción. Por ejemplo, hay una estrategia que funciona mucho en las organizaciones que es la de cero papel. Es simplemente buscar que ya todo se maneje en línea por un sistema de gestión documental y lograr entonces que utilicemos en lo mínimo las impresiones y el manejo de papel. Igualmente podemos, por ejemplo, en el caso de establecimientos del tipo hospitalario, pues cambiar las máquinas de radiografías que utilizaban reveladores y fijadores para utilizar unas que sean digitales. De esta manera, pues obviamente tenemos una generación menor de residuos peligrosos y obviamente un ahorro económico. Debemos entonces realizar la medición continua del proceso y esto se traduce en la elaboración o la implementación mejor de indicadores. En la pantalla aparece entonces un ejemplo sobre la medición de un indicador de reducción. Este nos va a indicar si hemos reducido, por ejemplo, la producción de residuos. Entonces aparece la fórmula que es 1 menos el producto obtenido entre la condición final dividido entre la condición inicial por 100. Es decir, utilizaremos los datos que aparecen en la tabla. El porcentaje de reducción sería igual a 1 menos la condición final, que sería lo que se obtuvo en el mes 6, que serían 110 kilogramos, sobre la condición inicial, que sería lo que se obtuvo en el mes 1, es decir, 150. Por lo tanto, la reducción sería igual a 1 menos 110 sobre 150%, lo que nos indica que se redujo en un periodo de 6 meses un total del 26.7% en la producción de residuos. Tenemos acá un ejemplo de un proyecto de producción más limpia implementado en una vivienda en donde se realizaron mediciones periódicas a la producción de residuos. Finalmente se recomienda realizar la graficación de los residuos y si llegamos a encontrar un pico en el cual descienda la gráfica, pues lo que vamos a preguntarnos es qué pasó. ¿Por qué en esta semana no estamos reduciendo los residuos? ¿En qué área sucedió? Y obviamente iniciar un proceso o un plan de mejoramiento para que la situación no se vuelva a repetir. Debemos entonces, como octavo paso, identificar los inconvenientes para la reducción de residuos. Recomendamos entonces realizar un árbol de causas y efectos, un árbol de problemas, es decir, cuáles son las causas que están, identificar las causas o la raíz del problema por las cuales no estamos logrando reducir la producción de nuestros residuos. Como noveno paso, debemos implementar las medidas para corregir los errores. Debemos ingeniarnos distintas estrategias para que todas las personas involucradas en mi vivienda, en mi organización o en mi sitio de trabajo, pues se involucren en el proceso de reducción de residuos. Existen ya distintas estrategias como las tecnologías de la información y la comunicación mediante el uso de grupos, por ejemplo, por la aplicación WhatsApp, mediante las cuales se puede enviar información. También existen sistemas de multas mediante los cuales a las personas deberán, por ejemplo, dejar una pequeña
contraprestación económica cuando no realizan una adecuada separación de los residuos o no reducen los residuos adecuadamente, y de esta manera pues lo que nosotros vamos a lograr es que tengamos una adecuada separación y un adecuado manejo de los residuos en cada una de las fuentes de generación. Obviamente que estas estrategias para corregir los errores pues van a depender del tipo de organización, de establecimiento o de proceso productivo en el cual yo quiera implementar mi programa de producción más limpia.